Hola, tía Janet. Hola, buenas noches, tardes. Buenas tardes, tía. ¿Qué más? Bien, ahí vamos. Con frío, pero bien. Uy, sí, está haciendo frío. Sí, está haciendo un poquito de frío. Sí. Pero ahí vamos. A ver, ¿quién más es? Hola, tío Lalo. Buenas tardes a todos, Mauricio, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Tío Lalo, ¿se le escucha un ruidito allá? ¿Será el micrófono? ¿O desde antier se le escucha como un ruidito cuando, ¿Sí? cuando nos habla? A ver, Caramba. creo que ya. ¿Ahora sí? No, es que cuando su merced nos habla se escucha como un ruidito, como si hubiera una interferencia pequeñita. Pues igual se le entiende, sino que pues no sé qué será, desde antier. ¿Ya? Allá para acá yo escucho lo mismo, interferencia. No, se nos escucha un ruidito cuando su merced nos habla, solo cuando nos habla. ¿Ni idea qué será? Mauro, yo le iba a comentar eso, también de allá para acá se escucha interferencia cuando habla. No, Y la verdad, no, pero mire que hace como 2 días, pero de allá para acá también se escucha interferencia cuando Mauro habla. Pero eso no estaba. Qué raro, ¿qué será? Pues, de pronto por lo de la actualización. De pronto sería Ahí se escucha interferencia. Sí, Pero sí, eso no estaba. Ajá. Debe ser entonces lo de la actualización, tío. Como actualizaron la aplicación, de pronto sería hacerle la actualización, pero pues igual ya sería más tardecito o mañana, ¿sí? Pero pues Sí, digamos, sí. ese sería de pronto donde su merced lo está viendo en el computador o en el celular. En el celular. Ya. Sí, sería de Pero pronto. hace 2, ya Sí. le iba a comentar, pero hace 2 días. Pero porque eso no Les está, dice. esa interferencia no está. De allá para acá, cuando Mauro habla, se escucha un poquito de interferencia. Ajá, entonces sí debe ser eso. Yo pensé que era el internet, pero no. Eso no está, ese ruido no está, hasta ahora que, pero hace como 2 días. Bien, bien, vale, tío. Sí, Entonces, entonces raro debe ser también. eso. Listo. Claro, ahorita que Mauro eso, se escucha. Bueno, Bien. Sí, Hola, sería solo Lalito, buenas actualizar. noches. Hola. Buenas noches, ¿qué más, Janet? Bien. De lo que están hablando, yo escuchaba hoy y el Lalito, el único que tenía interferencia era él. De pronto es como el celular o no sé, La porque en aplicación. todo lo que escuché se escuchaba así, pero es únicamente lo de Lalito. Hola, Martín. Hola. Bueno, entonces sí, de pronto sería solo actualizar la aplicación. Bueno, ya está Patro también, entonces les quería hacer una pregunta. Como, digamos, yo tengo Mac, el computador puede leer. Entonces, pues hoy le estuve comentando al pastor David, le alegró mucho que estuviéramos escuchando el mensaje de Apocalipsis. Y pues el pastor David fue el que me dijo, pues en Mac puede leer, digamos, el computador. Entonces, no sé si a ustedes les parezca bien poner la lectura del computador y pues, o si les parece bien que yo lo continúe leyendo. Ahí sí como a ustedes les parezca mejor. ¿Qué opinan? Mi opinión sería que no continuara leyendo. Es mi opinión, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿opinan lo Sí, no mismo? sé. Vale. Bueno, si cambian opinión, no hay ningún problema, ¿listo? Me avisan. Pues igual todos, dependiendo de lo que opinen ahí. Vale, vale. Bueno, igual ahí ya lo comenté, entonces ya si algo nos dicen si de pronto les gustaría escuchar el computador leer o si lo continúo leyendo, ¿listo? Bueno, entonces por ahora podríamos comenzar. Tío Lalo, si nos colabora con una oración para comenzar. Sí, señor, muchas gracias.
Dice en el Salmo 24, 5, dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda la unción y guía y llenura del Espíritu Santo. Dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es real y tu palabra se hace realidad y efectiva en nuestras vidas, Señor. Vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tus bendiciones, Señor. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo que nos enseña sabiduría, inteligencia, ciencia, gloria y poder. Es el poder de su Santo Espíritu, Padre de la gloria, operando en nuestros corazones. Es el poder del Espíritu Santo en esta familia grande, numerosa, Señor. Desde el pequeño hasta el más grande, Espíritu Santo, cautívalo para la gloria del Señor Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión y bienvenido su gloria, su poder. Bienvenido, Espíritu Santo, también trae más ciencia, más sabiduría, más inteligencia, enséñanos más, porque queremos más saber de tu reino, Padre, porque tu reino es infinito. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Hazlo porque nuestro corazón está abierto para ti, Espíritu precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a continuar con... Bueno, vamos a continuar con la lectura, la segunda parte de la lectura del Apocalipsis. Bueno. Listo. Leemos los versículos de hoy, son Apocalipsis capítulo 1, del 2 al 6. Entonces leemos bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es Dios el Creador quien conoce más sobre nosotros, nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestras vasijas. Dios conoce cada detalle y es también Dios quien puede guiarnos de la mejor manera. Perdón. Y es también Dios quien puede guiarnos de la mejor manera y de la mejor y más apropiada manera en nuestra vida, ya que Dios conoce en qué área es donde nos desempeñamos mejor y donde somos más capaces. Él nos asigna la mejor tarea para nosotros. Desde el punto de vista del hombre, la tarea puede no parecer apropiada para cierta persona, pero Dios ve de diferente manera. Por ejemplo, la gente nunca hubiera imaginado la forma en que Juan cumpliría su ministerio para el Señor, si hubieran recordado a Juan cuando fue llamado por Jesús como discípulo. En Marcos capítulo 3, verso 17, Jesús les dio a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, el nombre de Boanerges, el cual significa hijos del trueno. Si ven en Lucas 9, capítulo 9, verso 52, y en los versículos que le siguen, pueden ver por qué se les dio ese nombre. Los discípulos de Jesús entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos para la próxima entrada de Jesús en Jerusalén, pero la gente de la aldea no los recibió. Luego en el versículo 54 dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esto explica el mal temperamento y la violenta personalidad de Juan, quien fue llamado un hijo del trueno. El Juan que actuaba de esa forma, más tarde cambió y se volvió el apóstol de amor, que evangelizó a innumerables almas.
Él acumuló infinidad de oraciones para el Señor y recibió las palabras de la profecía. Ustedes no habrían podido imaginar fácilmente esto si pensaran en Juan antes de haber sido cambiado. Pero Dios conocía a Juan mejor que nadie más. Lo refinó y lo cambió, y trabajó en él para que pudiera convertirse en un precioso instrumento. Había muchos discípulos y apóstoles de Jesús, pero Dios escogió al apóstol Juan, quien se convertiría después en el más apropiado para esta tarea. Queridos hermanos y hermanas, recibir las palabras de la profecía, como en este libro del Apocalipsis, no es nunca una tarea fácil. Mientras se arrodillaba ante Dios por años, tuvo que hacerse obediente y sosegado, tuvo que soportar muchas cosas. Como Dios sabía que Juan se convertiría en una vasija apropiada una vez que cambiara, por eso le dio esa tarea tan importante, escribir el libro del Apocalipsis. Del mismo modo, Dios conoce sobre ustedes y sobre mí mejor que nadie más, y planifica y prepara con anticipación para nosotros lo que es más apropiado y justo. Dios da la tarea más apropiada a cada uno de nosotros y nos guía de la manera que Él desea usarnos. Por lo tanto, espero que ustedes estén orgullosos de los deberes que les han sido asignados y que tengan pasión por ello para que puedan cumplir con la voluntad de Dios. Cuando Dios asigna alguna tarea a las personas de acuerdo a sus vasijas, no hay tal cosa que una tarea es más importante que la otra. El valor de la tarea asignada puede variar dependiendo de cuán preciosas consideren los individuos que sean estas. Queridos hermanos y hermanas, incluso entre los creyentes de la actualidad hay algunos que tienen sentimientos negativos cuando escuchan la palabra revelación. Si una persona dice que ha recibido revelación de Dios, ellos la critican diciendo, ¿cómo es posible que en estos tiempos alguien pueda recibir revelación de parte de Dios? Dicen que es algo totalmente equivocado y anormal. Esto también puede hallarse en los días de Jesús y en los días de la iglesia primitiva. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos eran judíos que pensaban que ellos eran correctos para la ley y estaban orgullosos de vivir por la ley. Entonces ellos se dieron cuenta que los discípulos y los apóstoles del Señor experimentaban el reino espiritual que ellos nunca habían experimentado. Así que los sacerdotes, los escribas y los fariseos llegaron a envidiarlos y a sentirse celosos de ellos porque no comprendían. Pensaban que sus posiciones estaban siendo amenazadas por los discípulos y por los apóstoles, y les acusaron falsamente de estar equivocados, según lo que ellos creían. Pero nosotros podemos ver que el apóstol Pablo especialmente, quien fue incluso llamado un cabecilla de la secta de los nazarenos, por los judíos hermanos, recibió muchas revelaciones, y él comprobó, todas las revelaciones por las obras de poder que las seguían. El apóstol Pablo confesó en 1 Corintios capítulo 14, verso 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Y 2 Corintios capítulo 12, verso 1 dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. También en 2 Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Y en Gálatas capítulo 1, verso 11, 12, hallamos, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se comunicó con aquellos que estaban calificados por medio de desechar toda forma de maldad, quienes eran santos y que estaban santificados y aquellos que reflejaban el corazón del Señor. Dios reveló su voluntad y providencia a través de ellos, dándoles las revelaciones. Dado que el apóstol Juan estaba calificado de esta manera, él pudo recibir las palabras de la profecía, la cual contenía los profundos secretos de los últimos días.
Ahora en el verso 2, él dice, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Él está diciendo que testificó la palabra de Dios que recibió en comunicación con él, la visión que vio y todo lo que Jesús hizo durante su ministerio público. El apóstol Juan no agregó nada ni dejó nada fuera amparado a sus propias ideas, conocimientos o sentimientos. Escribió exactamente lo que recibió bajo la inspiración del Espíritu Santo en la voluntad de Dios. De igual forma, al empezar a escribir este libro del Apocalipsis, él claramente mencionó de dónde provenían las palabras. En otras palabras, todas las palabras en este libro del Apocalipsis provenían de la voluntad de Dios para que el hombre no las interpretara según su propio conocimiento o teorías y para que no dudara de ellas. Todas las palabras eran de Dios. De allí que todas son verdaderas y con seguridad se cumplirán. Ustedes tienen que creer este hecho y leer este libro. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Perdón, un momento. Continúo. Aquí las palabras de la profecía se refiere a este libro de Apocalipsis, pero en un sentido más amplio, esto se refiere a todas las palabras de los 66 libros de la Biblia. Es por eso que no podemos comprender a totalidad el libro del Apocalipsis solamente por las palabras escritas en él. Debido a que cada palabra o idea que se ha expresado en la Biblia siempre está conectada o acoplada con otra. Solamente podemos comprender el significado completo cuando encontramos el complemento de ella y las leemos. Por lo tanto, a fin de comprender totalmente la voluntad y la providencia de Dios en este libro, tienen que leer los 66 libros de la Biblia para encontrar los pares correctos. En ese sentido, la escritura de esta noche dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En primer lugar, esta dice aquel que lee. La lectura puede ser hecha por un individuo. Cada individuo puede leer las palabras de la profecía. Es por eso que se usa la forma singular. Aunque en este texto bíblico, leer no se refiere a leer la palabra de Dios en sí misma. Dios no desea que ustedes y yo leamos las palabras solamente para obtener alguna clase de conocimiento, sino más bien desea que leamos las palabras con anhelo en nuestros corazones y motivados por el amor que tenemos por Él y porque queremos comprender su voluntad. Solamente entonces podemos poner las palabras en nuestro corazón y luego podemos hacer pan de ellas. Luego dice, aquellos que oyen, ahora utiliza una forma en plural. Es como que ustedes escuchen las palabras que predico desde este púlpito. Debido a que entrego este mensaje a muchas personas en lugar de un solo individuo, es natural que muchos escuchen las palabras. Y además, oír no se refiere a escuchar el mensaje entregado desde un púlpito. Sin importar qué tan bueno sea el mensaje, si lo interpretan de acuerdo a sus propios pensamientos o con un corazón no tan bueno, pueden caer en el pecado de la duda o de juzgar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra de Dios, tienen que abrir sus corazones y escuchar la palabra con buena actitud. No tienen que hacerlo valiéndose de teorías o conocimientos propios. Además, solamente cuando la palabra de Dios proviene de los labios de aquellos que son verdaderamente amados y garantizados por Dios, puede el mensaje convertirse en vida y en fortaleza a los que la escuchan. Por último, esta dice, aquellos que guardan las cosas. Cuando ustedes leen y oyen las palabras de esta profecía, muchos tratan de atesorarlas. Es por eso que usa una forma plural, aquellos en lugar de él o ella. Y la bendición viene sobre aquellos que tratan de conservarlas. La bendición no llega
sobre los que solamente leen o que solamente escuchan las palabras. Cuando las leen, las oyen y las guardan. Entonces la bendición vendrá sobre ellos. Si ellos no leen o escuchan, no comprenderán la voluntad de Dios. Entonces no podrán guardar las palabras y no podrán recibir la bendición. Pero aun si las leen y las escuchan, pero no las guardan, serán infructuosas. Es por eso que la Biblia continúa repitiendo que tiene que meditar en la palabra de Dios y depender de ella para que puedan recibir la bendición prometida. En Salmos capítulo 103, versos del 17 al 18 dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Además, el Salmo 119, verso 1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y el Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. Qué palabras tan esperanzadoras. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, verso 24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y Santiago capítulo 1, verso 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y el verso 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. De igual manera, la Biblia claramente dice que ustedes tienen que guardar la palabra de Dios que leen y que oyen, y al hacer esto, las bendiciones vendrán sobre ustedes. Aun cuando leen y escuchan palabras tan importantes como aquellas del Apocalipsis, si ustedes las dejan entrar por un oído y salir por el otro, la palabra no será de ningún beneficio. Por favor, guarden en su mente que leer y escuchar la palabra de Dios es importante, pero guardarla y producir frutos basados en ella es más importante. Es más, así como dice, el tiempo está cerca, las palabras del Apocalipsis están relacionadas con las señales de los últimos días, que están a la vuelta de la esquina. Aquellos que están viviendo en los últimos días del final de los tiempos tendrán actitudes completamente diferentes, dependiendo en qué también ellos lean, oigan y guarden las palabras que han escuchado y de su preparación para recibir al Señor. Aun cuando dice, el tiempo está cerca, si no ponen atención a ella y se mantienen en amistad con el mundo, ellos no son aquellos que se están preparando para reunirse con el Señor. Es por eso que no podrán siquiera recibir la bendición de la salvación cuando el Señor regrese por nosotros. Por el contrario, aun cuando una persona no ha podido llevar una vida de buen creyente hasta ahora, si guarda la palabra y vive una vida de creyente apropiada a partir de este día, así como promete la Biblia, la bendición más importante, que es la salvación, y las otras bendiciones vendrán sobre usted. En ese sentido, algunas personas que simplemente inventan excusas y que no vivirán una vida de creyentes, aun cuando escuchan que el tiempo está cerca y que las cosas que escuchan con seguridad se cumplirán apresuradamente y muy pronto. Por ejemplo, un estudiante olvida o ignora sus responsabilidades de estudiante y piensa: ¿qué sentido tiene estudiar ahora si el Señor pronto vendrá? Se niega a estudiar y muestra una actitud de desviación a su posición como estudiante. Entonces, ¿está él actuando porque verdaderamente cree en el tiempo de la venida? ¿Está él actuando porque verdaderamente cree que el tiempo de la venida del Señor está cerca? No, no es así. Si él realmente cree que el tiempo de la venida del Señor está cerca, se esforzará más como estudiante. Entonces se convertirá en un hijo de Dios que le glorifica y será reconocido por otros. Por supuesto, será despertado para orarle a Dios y tratará más fuertemente de acumular recompensas en el cielo. Pero él no hace eso, y esto significa que no cree. A decir verdad,
Él no quiere estudiar, sino solamente jugar. Entonces inventa excusas diciendo, el tiempo de la venida del Señor está cerca, y hace lo que mejor le parece. Lo mismo aplica también para un empleado de oficina o para un hombre de negocios. Entre mejor comprendan que el tiempo está cerca, más fieles serán y trabajarán más. Trabajarán más duramente y ganarán más para usarlo para las almas de Dios y para su reino. Serán fieles a las tareas que Dios les ha asignado a fin de acumular recompensas celestiales, y su esfuerzo será mayor para adornarse para el Señor. Pero lo más importante es que, así como les dije en el último mensaje, ustedes tienen que estar listos para reunirse con el Señor. Esto se debe a que no tienen la menor idea de cuándo será su tiempo, el tiempo en que se reunirán con el Señor. Queridos hermanos y hermanas, aquellos que aman verdaderamente a Dios Padre y tienen la esperanza por el cielo, estarán tan emocionados y felices cuando escuchen, el Señor viene pronto. Cuando las personas están enamoradas, se emocionan cuando están por reunirse con sus parejas. ¿Cuánto más estaremos nosotros emocionados cuando sepamos que nos reuniremos con el Señor, quien es nuestro novio, y con Dios Padre? A fin de tener este emocionante y fantástico momento de gozo y de felicidad, ¿qué deberíamos hacer? El método está en las palabras que Dios le dio a las 7 iglesias en Asia por medio del apóstol Juan. Antes que el apóstol Juan presente los contenidos de las cartas a las 7 iglesias, él explicó el trasfondo de ellas. Los versículos 4 al 6 dicen: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios escogió 7 iglesias y envió las cartas por medio del apóstol Juan. Aquí las 7 iglesias eran las iglesias ubicadas en Asia Menor. Asia Menor fue el primer lugar donde el apóstol Pablo empezó su ministerio. Por lo tanto, en esos días, estas eran las iglesias que estaban paradas sobre la roca más fuerte. Dios escogió tales iglesias que estaban paradas sobre la roca, creyendo en el mensaje de la cruz, en la resurrección del Señor y en la segunda venida, y envió a ellos su voluntad. Pero el mensaje no era solamente para aquellos de las 7 iglesias. Las 7 iglesias representaban a todas las iglesias en esos días, y trascendiendo el espacio y el tiempo, ellas representan a todas las iglesias que existieron antes y a las iglesias que existen ahora. Dios envió su mensaje a las 7 iglesias, y ya que el número 7 representa lo perfecto y completo, Dios envió sus mensajes a todas las iglesias sobre la tierra hasta que el Señor regrese en el aire. Las alabanzas y reprensiones que fueron dadas a las 7 iglesias no aplican solamente a esas 7 iglesias. El mensaje habla sobre la historia que cualquier iglesia de estos días pueda experimentar. Si ustedes escuchan los mensajes dados a las 7 iglesias, estarán sorprendidos de cuán exactamente pueden ser aplicados los mensajes a las iglesias en estos días, de cuán precisamente los mensajes han sido cumplidos. Queridos hermanos y hermanas, la Escritura dice, de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere? Aquel que ha de venir se refiere al Señor Jesucristo, pero aquel que es y que era se refiere a Dios Padre. Por supuesto, el Señor y el Espíritu Santo existen y existieron, pero fue solamente Dios Padre quien ha existido desde el principio. Pero Dios, la Trinidad, era originalmente uno. Por lo tanto, aquel que es y que era y que ha de venir se refiere a Dios, la Trinidad. Y la Escritura también dice que hay 7 espíritus delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Les explicaré sobre los 7 espíritus más adelante, pero les daré una breve explicación. Los 7 espíritus son los espíritus provenientes de Dios.
Dios, quien es espíritu, puede dividirse en muchos espíritus que reflejen precisamente su corazón por medio de la división del espíritu. Es como el rey de un país que envía sus mensajeros, los cuales tienen la autoridad de un rey, a un lugar donde el rey no puede ir, pero sin importar cuán cercanos ellos puedan parecer, los mensajeros del rey no pueden ver las cosas desde el mismo y exacto punto de vista del rey. Dependiendo en quién es el mensajero, aún en una misma situación pueden existir diferentes puntos de vista. Pero esta situación no se aplica a los 7 espíritus. Los espíritus quienes tienen el corazón de Dios se han dividido de Dios y buscan y miden todo con el corazón y la voluntad de Dios. Toman una decisión que es precisamente congruente con la de Dios. Los 7 espíritus pueden ir a cualquier lugar en representación de Dios y buscan y disciernen precisamente las cosas sobre todos los hombres. Y dependiendo en la medida de los 7 espíritus, la respuesta, la bendición y la solución a los problemas son decididas. Queridos hermanos y hermanas, Dios la Trinidad está siempre a nuestro lado. Dios Padre examina la tierra a través de la división de espíritus como los 7 espíritus. Él protege a sus hijos con sus ardientes ojos y también al mismo tiempo examina todo con ojos ardientes. Además, el Espíritu del Señor está siempre allí, donde los hijos del Señor se reúnen. Siempre da gracia y fortaleza y examina todo lo que ustedes hacen. Y el Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones, examina nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y trata de guiarnos a la verdad sin importar dónde nos encontremos en este momento. De igual manera, Dios la Trinidad guarda y protege a sus hijos y les da fortaleza para vencer al mundo. Y también conoce con precisión sobre los niveles de fe de cada uno y guía por un camino que esté de acuerdo con sus niveles de fe. Por favor, mantengan en mente el hecho que Dios, la Trinidad, está siempre con ustedes y caminen por el camino que agrada a Dios. Puedan la gracia y las bendiciones de Dios Trinidad ser abundantes sobre ustedes que son agradables para Dios. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, esta fue la lectura de la segunda parte de Apocalipsis. Entonces, como vimos, el pastor retomó desde el versículo 2 y pues nos está detallando un poco más profundamente cada versículo. Entonces, así va a ser todo el estudio. O sea, todo el estudio es de ir cada día a más profundidad en cada versículo. Esa parte me parece muy especial porque pues así nosotros vamos a comprender más el corazón de Dios, ¿sí? Y pues aquí también el pastor nos aclaraba, es importante conocerlo, es importante escucharlo, es importante oírlo, pero más importante ponerlo por obra, ponerlo en práctica, ¿sí? Esa parte es clave y pues pienso que eso también lo hemos aprendido desde que escuchamos el mensaje de la cruz. Y bueno, está por todas partes en la Biblia, está desde el Evangelio de Juan. Sí, yo recuerdo que cuando comenzamos con el Evangelio de Juan, hacía bastante énfasis en ponerlo por obra. Esa parte me parece muy bonita. Bueno, familia, ¿a quién le gustaría comenzar? Vale, Pato. Hola, familia. Hola. Pues yo creo que me dejaron escuchar porque por ahí pasó gente a preguntarme cosas y no me dejaban escuchar, pero escuché como lo más importante y me pareció genial. Entonces, esta prédica del Apocalipsis 2 me gustó que se basa en esto. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, así de sencillo, ¿no? Y Él nos ama y Él sabe qué es lo que más nos conviene. Y el mejor ejemplo es Juan. Por eso hablo tanto de Juan al principio. Juan lo llamaron el hijo del trueno, pero él era un poco fuerte, ¿sí? Precisamente por eso lo llamaron el hijo del trueno. Pero luego, al dejarse guiar por Dios, que sabe qué es lo que más le convenía, así como con cada uno de nosotros, que a nosotros ni se nos pasa por la mente el llegar a ser otro tipo de persona totalmente diferente a la que vimos hace un año o hace 2 años o hace 10 años. Entonces, él llegó a ser por nombre el hijo del trueno, pero luego fue llamado como el apóstol del amor. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Se bloqueó. Le estamos escuchando. ¿Ya? Sí, ahí le estamos escuchando bien. Nadie, mamá, nosotros nomás, por ahí.
Me parece que le está molestando un poquito el internet a Patro. Si alguien de pronto quiere continuar, mientras de pronto le mejora la conexión a Patro. ¿Listo? ¿A quién le gustaría continuar mientras tanto? Vale, tía Janet. Una palabra muy bonita donde dice que Dios lavó nuestros pecados con su sangre y nos asignó su mejor tarea y que seamos como el apóstol de amor, lo que está diciendo Patro, que seamos amor en todo y que no caigamos en el pensamiento de la duda, que es lo que suele suceder, ¿no? Y dice el versículo, el Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces, que seamos fieles para que siempre los ojos estén puestos en nosotros, los fieles. Gracias. Gracias, tía. Gracias. Ahorita puede continuar, Patro. Voy a hacer un aporte con lo que nos acaba de decir la tía. La tía nos resaltó la partecita de no dudar. ¿Por qué es importante no dudar y por qué el pastor aquí en el mensaje nos dijo que no debemos dudar? Porque cuando nosotros dudamos de la palabra, estamos dudando de Dios. Entonces, por eso es tan, digamos, o sea, si lo comprendemos de esa manera, comprendemos la gravedad de dudar, ¿sí? De la palabra. ¿Por qué? Estamos dudando de Dios. Esa parte es muy bonita. Y otra parte importante, la tía nos mencionó un versículo donde dice, mis ojos están en los fieles, ¿sí? Entonces, precisamente como este tema ya es más profundo, el de los 7 espíritus, que ya nos habla de división de espíritu, división o separación de espíritu, entonces, nuestro pastor, por eso, en el mensaje de la cruz no menciona la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque la omnipresencia de Dios se lleva a cabo a través de este tema. Entonces, pero es un tema muy profundo. Por eso el pastor, vuelvo a decir, en el mensaje de la cruz, nosotros escuchamos el mensaje, pero el pastor no incluye este tema porque es un tema demasiado avanzado. Digamos, por lo general, las personas no entienden a qué se refiere con los 7 espíritus. Pero bueno, el pastor hoy solo nos dio una introducción hablándonos de la separación o división de espíritu y dijo que ya creo que en el próximo o más adelante nos va a explicar en detalle qué son los 7 espíritus, cómo funcionan, cuál es la tarea, porque hoy nos dijo lo importante de la tarea de los 7 espíritus. Depende de los 7 espíritus, cuando nos miden, recibimos las respuestas a nuestras oraciones. Por eso la tarea, por eso ese versículo de Salmos es tan importante. Los ojos de Dios están en todos los fieles a través de los 7 espíritus. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante, muy bonita. Y pues bueno, más adelante cuando el pastor nos explique más en detalle, vamos a comprender un poquito más lo de los 7 espíritus. Patro, puede continuar. Mao, lo de los 7 espíritus, no sé si si sea así, pero más o menos es la medida de la justicia que tiene Dios para respondernos a nosotros nuestras oraciones, si estamos preparados o no. Entonces, lo único que tenemos que saber es conocer los 7 espíritus y saber si estamos bien en esos 7 aspectos para poder recibir o ser escuchados. Porque yo que saco, si sé que tomo, ¿para qué pido un carro? ¿Me hago entender? O sea, Sí. dice que soy borracho, ¿para qué pido un carro? Bueno, entonces, yo quedé fue que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, lo que acabamos de decir, ahí tiene que ver lo de los 7 espíritus. Entonces, si nosotros confiamos, como dijo la tía Janet, si tenemos totalmente fe en Dios, pues entonces Él va a orar en nosotros. Entonces, eso yo sé que es difícil a veces por la situación, pero la idea es de no desfallecer en los momentos difíciles. Entonces, ya sabemos que todos pasamos por un proceso para llegar al amor, o sea, todo lo que hagamos para con Dios y toda la obediencia que vamos a hacer va a ser por amor. Al principio, como ahorita, sabemos que es lo que más nos conviene y sabemos que si no lo hacemos, pues entonces nos va a ocurrir algo terrible, ¿sí? Nos van a pasar cosas malas a las que le pasa a todo el mundo. Entonces lo vamos a hacer porque es lo que más nos conviene o por temor, ¿no es cierto? Pero la idea es que luego lo vamos a hacer es por amor y ya lo vamos a hacer es con gusto en nuestro corazón. Ese será el fin, no por conveniencia o temor, como lo vamos haciendo desde el principio, cuando empezamos en nuestro proceso. Entonces, terminamos en que Dios nos guía, que Dios nos guíe a todos con su amor, misericordia y gracias recibidas por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que ese amor y gracia y misericordia
así como el Padre nuestro, de perdónalos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos, nosotros, así como pedimos gracia, amor y misericordia, nosotros tengamos amor, gracia y misericordia, y no solo con los que nos caigan bien, sino con nuestros enemigos, como dice el pastor también. Entonces, veo que al final él dice que él nos va a guiar a cada uno de una manera totalmente diferente, de acuerdo a la medida de fe de nuestros corazones. Gracias, familia. Capacidades. Súper, gracias, Patro, súper chévere. ¿A quién le gustaría continuar? No sé. Es que está jugando. Toca, está correteando. Samuel. ¿Quién dijo yo? Mira, está jugando. ¿Sí ves? Es Samuel. Vale, tío Lalo. Samuel, ¿tú qué haces? Muy bonita la enseñanza, sí, ahí estamos aprendiendo más, el Señor nos está capacitando más y lo más importante, echar raíces en el Señor Jesucristo, hacia arriba, eso es muy importante. Es el tiempo de mirar. Mire que acá dice que en el 5 dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Es el tiempo de mirar la sangre del Señor Jesucristo, que nos va a limpiar, que nos va a lavar. Es el tiempo de mirar esa preciosa sangre de Cristo, porque de ahí, cuando nos lava, nos limpia, estamos en ese nivel que Él quiere, subirnos a ese nivel de más fe, de más creer, de más prodigios, de más milagros, para que veamos su gloria. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Y lo más importante, mira, uno como ser humano, uno tiene que reconocer quién soy yo, qué fui, de dónde vengo, para mirar al Señor Jesucristo y que Él nos capacite con su gloria, con su poder y que su Santo Espíritu nos levante en poder y en gloria. Y muy importante esto lo que dice acá, que nuestros pecados y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias, Padre. Y mire, la sangre de Cristo también tiene poder para limpiarnos, para limpiarnos, liberarnos, y también tiene el poder de cuidarnos. La sangre de Cristo tiene mucho poder, mucho. El contenido de la sangre de Cristo es infinita y tiene poderes sobrenaturales. Y la sangre de Cristo nos siga protegiendo, la sangre de Cristo siga protegiendo nuestras familias, nuestros hogares, para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, tío Lalo. Sí, muy interesante, obviamente. Toda la palabra va hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia su sangre, que fue a través de la que nos redimió y nos lleva ahora hacia el reino de los cielos. Es interesante, es muy bonito. Gracias, tío Lalo. Esa parte es muy importante. Bueno, digamos, un consejito pequeñito. Esta mañana, mientras yo me arreglé, escuché el mensaje de ayer y pues aprendí cosas que ayer no vi. Entonces, cada palabra que nos dice el pastor es muy profunda y si nosotros volvemos y lo escuchamos o volvemos y lo leemos, créanme que vamos a aprender más cositas, es muy importante. O sea, esta mañana me sorprendí porque vi algo que no había visto y pues, digamos, está muy obvio, pero, o sea, son cosas muy profundas, son detalles muy bonitos. Entonces, de pronto los animo para que lo escuchemos más veces. Digamos, yo voy a tratar de hacer eso, de al día siguiente, siempre escucharlo en la mañana. Pues tengo el tiempo mientras me arreglo. Gracias, pues digamos, como no queda tan larga la reunión, entonces es fácil de escuchar y bueno, vuelvo a decir, muy importante porque por un lado interiorizamos más lo que escuchamos, entendemos más espiritualmente hablando y pues se nos va a facilitar vivirlo, ¿sí? Entonces, como un consejito. Leito, no sé si nos quieras compartir algo. Sí, buenas noches para todos. Hola, Leito. La verdad sí, cada día aprendemos muchísimo más y pues me impacta cada día más lo que aprendemos y de pronto lo que no sabíamos. Entonces esto nos va quitando la ceguera espiritual que tenemos que nos impide ver más. Lo que leí yo decía que leer la palabra, escucharla, guardarla en el corazón y dar frutos. Entonces es muy importante. Dice que anhelarla, leerla con anhelo, con agrado, hacerlo de corazón siempre. Y así pues también vamos a recibir la bendición de Dios. Dice que esforzarnos a glorificar a Dios. O sea, Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos cada día más por las cosas de Dios.
Eso era todo, Mao. Gracias, Leito. Sí, esa parte es muy importante. El pastor efectivamente dijo, nosotros debemos ser diligentes, porque en la medida en que nosotros somos diligentes aquí en la tierra, glorificamos y honramos a Dios y ayudamos a que las personas que están en nuestro alrededor anhelen conocer a ese Dios nuestro. Sí, esa parte es muy, muy bonita. Entonces, por eso el pastor dio el ejemplo del estudiante y dio el ejemplo del trabajador o del empresario. Es muy, muy importante. Entonces, nosotros estamos llamados a ser diligentes. Eso vendría a ser una parte de ser fiel en toda su casa, ¿sí? Ser fiel en el trabajo, ser fiel en nuestra familia, ser fiel en la iglesia, ser fiel, digamos, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios, o sea, fiel en todo. Sí, esa parte es muy bonita, la verdad me pareció bastante interesante. Gracias, Leito. Bueno, al principio les había hecho la propuesta que si les gusta que continúe leyéndolo yo, o pues si lo pongo la lectura con el computador, entonces si algo ustedes me avisan, a ver si les parece mejor así como lo estamos haciendo, o si de pronto con la lectura del computador, pues como para que se escuche más neutro, si no les molesta mi voz. Entonces, pues ahí si algo me dicen, ¿listo? Bueno, por otro lado, pues me parece que aprovechando que está la abuelita, deberíamos orar el Padre Nuestro, ¿listo? Entonces vamos a orar el Padre Nuestro, mañana pues continuamos. Está muy bonito, la verdad yo he aprendido un montón de ayer y hoy, o sea, está impresionante. Vuelvo a decir, es muy profundo. Si podemos, volvámoslo a leer, porque en serio, créanme que esto está muy, muy bonito. Bueno, aprovechando entonces que está ahí la abuelita, vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Familia, muchísimas gracias. Qué bonito poder tener la oportunidad de compartir este mensaje entre todos y pues vuelvo a decir, entre todos estamos también aprendiendo, creciendo y pues si nos damos cuenta, si se dan cuenta que todo está al mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la salvación y ahora que nosotros podemos comprender su palabra a través del Espíritu Santo, la podemos poner en práctica. Sencillo. Y todos los mensajes que nos enseña el pastor van a eso. Escuchemos cielo, escuchemos infierno, escuchemos apocalipsis, escuchemos bienaventuranzas, escuchemos bondad, amor espiritual, los frutos del Espíritu, todo nos van a guiar a esto. O sea, esta partecita, digamos, es el centro de toda la palabra, la cruz, nuestro Señor. Y cuando ya comprendemos qué es la cruz, que nuestro Señor murió para que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios, pues vamos a vivir una vida feliz y pues ya con un objetivo claro. ¿Sí? Entonces, bueno, familia, muchísimas gracias. Gracias, abuelita, por acompañarnos. Gracias, tía Janet, también por ahí a permitirnos ver a la abuelita. Gracias, Carlitos, gracias, Mayrita, gracias, Mafe, gracias, Pa, gracias, Patro. Gracias, Leito, saludos a Martín, saludos al tío Freddy, gracias, tío Lalo. ¿Papi nos quería compartir algo? Alberto. Ay, sí, le extrañamos al tío Norberto. Bueno, y a la tía Fanny, pero nosotros sabemos que la tía Fanny también está conectada y ella los escucha luego, igual el tío Norberto. Yo sé que ellos lo escuchan luego, pero bueno, sería muy bonito poder contar con los aportes de ellos. Que Chao, también Lalito. Chao, Carlitos. Bueno, familia, muchísimas gracias. Bendiciones a todos, que tengan lindo descanso y nos vemos mañana. Gracias, Dios les bendiga a todos. Chao, Mañana a todos. abuelita. Dios les bendiga. Chao, abuelita. Chao, señora Irene. Chao, abuelita. Chao, abuelita. Chao a todos.